Desde el Grupo Martínez de Haro Preparación de Oposiciones, os queremos presentar la actividad formativa titulada Elabora tu programación didáctica desde cero, orientada a módulos de formación profesional inicial. A continuación os voy a describir cuáles son los elementos fundamentales sobre los que esta actividad formativa versará. En primer lugar, ¿sabéis cuáles son los elementos y cuáles son las características indispensables en la programación didáctica? Como veremos en la actividad formativa, estas características fundamentales vienen publicadas en la convocatoria de vuestros procesos selectivos y se publica a través de los boletines oficiales de vuestra comunidad autónoma. Pero además de esos elementos que son preceptivos, ¿sabemos cuáles son otros elementos que, aun no siéndolo, pero también son fundamentales? Aspectos como el contexto, que me va a determinar cuál es mi estrategia metodológica, cuál es la forma que yo voy a atender a la diversidad. ¿Sabemos definir adecuadamente el contexto en nuestra programación? Además, otro de los aspectos que vamos a abordar es la evaluación. La evaluación es un elemento prescriptivo en toda programación didáctica. Pero ¿sabemos cuál es la diferencia? ¿Sabemos discernir entre qué tipos de evaluación vamos a hacer? Porque no solo se hace la evaluación del proceso de aprendizaje, es decir, la evaluación del alumnado, también debemos de evaluar nuestra propia praxis, y esa es la evaluación del propio proceso de enseñanza. ¿O sabemos cuáles son los momentos en los que se lleva a cabo la evaluación? Nosotros tenemos que programar no solo la evaluación finalista, con carácter finalista y con carácter sumativo, que llevamos a cabo a final de curso, sino que tenemos que llevar a cabo una evaluación inicial, una evaluación procesual y la última, que es la evaluación final que todos conocemos. Otro aspecto que suele dar bastantes quebraderos de cabeza al opositor es dividir vuestro contenido, vuestro temario, en 12 unidades didácticas, en el caso de Andalucía, 15, 10 en las diferentes administraciones educativas. La complejidad principalmente es que en el módulo que queramos hacer la programación tenemos una serie de resultados de aprendizaje y bloques de contenido asociados que no coinciden con ese número de unidades. A lo mejor tenemos 5, tenemos 7, tenemos 9, tenemos 8. Nosotros en esta propuesta formativa os vamos a explicar un procedimiento bastante intuitivo para de ese número de resultados de aprendizaje y bloques de contenido obtener el número de unidades didácticas que os piden en vuestra convocatoria de oposiciones. Y además vamos a abordar en profundidad aspectos tan importantes como la metodología. ¿Qué tengo que comentar en el aspecto metodología? ¿Es un aspecto teórico en el que solo digo una serie de principios? ¿O tengo que aterrizar en el aula para decir exactamente qué tipo de actividades voy a hacer? La segunda es la respuesta correcta. Además vamos a ver cuáles son los agrupamientos, cuáles son los recursos que vamos a utilizar y también lo vamos a relacionar estrechamente con otro bloque fundamental, que es la atención a la diversidad. En la mayoría de programaciones didácticas que tenemos la oportunidad de revisar en nuestra preparación de oposiciones, el apartado de atención a la diversidad es un elemento totalmente genérico, descontextualizado. Es simplemente una receta, un manual sin aterrizar en el contexto y en las características propias del alumnado. Nosotros vamos a hacer hincapié para que hagáis una atención a la diversidad adecuada tanto a vuestro proceso de enseñanza-aprendizaje como al contexto de vuestro alumnado y ganéis bastantes enteros en vuestro proceso de programación didáctica. Y otro de los aspectos que vamos a tratar es la evaluación. ¿La evaluación todavía seguís evaluando a través de instrumentos? ¿Seguís ponderando la nota del examen, la nota de las prácticas o la nota de los ejercicios de desarrollo? Desde hace muchos años, el proceso de evaluación se hace mediante la llamada evaluación criterial. En la actividad formativa que estoy presentando vamos a explicar en qué consiste esta evaluación criterial y vamos a definir adecuadamente cómo se tiene que evaluar en formación profesional. Y en último lugar, os vamos a proponer una metodología que es la que utilizamos en Martínez de Haro Preparación de Oposiciones para la elaboración de vuestra programación didáctica. Somos conscientes de que programar es algo que nos cuesta un poco, sobre todo al profesorado de formación profesional. Por eso tenemos desde hace varios años trabajando un procedimiento que le hemos denominado el procedimiento de múltiples esquemas de Fran Martínez. Ese procedimiento consiste en que vamos a ir elaborando las diferentes fases de la programación didáctica a través de
un esquema conceptual donde voy a meter los elementos indispensables, pero sin necesidad de redactar en primera instancia. Este esquema fundamental, que va a ser el núcleo del procedimiento de elaboración de vuestra programación didáctica, va a dar lugar, una vez que se haya terminado, a la redacción del libro propiamente dicho que tenemos que presentar. Pero además, ese esquema, además de facilitarnos esa redacción teniendo enfocados los elementos fundamentales, también nos va a derivar en preparar la exposición. En la exposición nosotros trabajamos con dos esquemas más que nacen del esquema inicial. El primer esquema, el que tenéis en la diapositiva, muestra lo que voy a dibujar en pizarra. Yo tengo que tener en un folio el contenido que se va a escribir en la pizarra. Y por otro lado, el esquema de lo que yo voy a decir, una especie de guión con todos los aspectos que yo voy a decir en la defensa de mi programación. Y además, este esquema va a dar lugar a la confección de las distintas unidades didácticas, que como bien sabéis no se tienen que presentar, sino que se tienen que defender. Pues vamos a hacer un guión de similares características de la programación didáctica para cada una de esas unidades didácticas. Bueno, pues todo eso se basa en el esquema primero, y ese es el que vamos a comentar en nuestra propuesta.